Nos toca ahora revisar un tipo de ecuaciones que les vamos a llamar ecuaciones exactas. Estas ecuaciones tienen la peculiaridad que los coeficientes que acompañan a los diferenciales van a depender de dos variables. Vamos a definirlas y luego vamos a dar un teorema para usarlo como criterio para identificar si una ecuación es exacta o no. La definición es no es ambigua, es un poco rebuscada quizá. Bastaría entonces con ocupar el teorema y decidir si una ecuación es exacta o no. Entonces, la definición dice así. Definición. Una expresión diferencial de la forma m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0, no, perdón, así, m de x, y de x más n de x, y de y es una diferencial exacta en una región R. Evidentemente, ahora como estamos trabajando en dos variables, tenemos que buscar una función que tiene como dominio una región del plano XY, es decir, esa va a ser la región R. Una diferencial exacta en una región R del plano XY sí corresponde a la diferencial de una función f de xy definida en R. Es decir, si nosotros tenemos una función, una ecuación diferencial que tiene esta forma y se va a decir que es exacta si al derivar una función que depende de dos variables resulta ser la ecuación diferencial. Teorema. Sean teorema. Sean m de x, y n de x, y continuas. Es decir, me estoy fijando en los coeficientes. Continuas con primeras derivadas parciales, continuas también, con primeras derivadas parciales continuas en una región R entonces una condición necesaria y suficiente
Que sea necesaria y suficiente quiere decir que con que cumplan eso, basta para que m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0 sea exacta, es, dos puntos, que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que tiene esta forma, para checar si es exacta, basta con que su primera derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la primera derivada parcial de n con respecto de x. Si tenemos una ecuación que cumple eso, entonces vamos a decir que es una ecuación exacta y el método para solucionarlo consta de 4 pasitos. El primer paso, método de solución. Lo primero que vamos a hacer es revisar que sea exacta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues usando el teorema, checando las primeras parciales y ver que son iguales. Si son iguales, entonces es exacta. 2. Integrar m de x, y con respecto de x y sumarle una función g de y. 3. Derivar lo anterior con respecto de y e igualarlo a n de x, y. Cuatro, integrar con respecto de y sustituir. Integrar lo anterior con respecto de y sustituir. En lo que nos haya salido en el paso 2. ¿Estás? Está muy sencillo. Veamos unos ejemplos. Ejemplo número 1. 2xy de x. 2xy de x. Es el ejemplo número 1. Más x cuadrada menos 1 de y. X cuadrada menos 1 de y igual a 0. Tenemos que identificar que este es m de x, y, es decir, el coeficiente que acompaña a dx va a ser m y el coeficiente que acompaña a dy va a ser n de x, y. Muy bien.
Paso número 1, checar que sea exacta. ¿Cómo checo que sea exacta? Derivo, ¿no?, parcialmente, es decir, esto, y checo que sean iguales. Entonces, la derivada parcial de m con respecto de y, en este caso sería 2x. Todo lo que no sea y lo dejamos como constante y derivamos con respecto de la variable que queremos. Y luego, por otro lado, voy a revisar la parcial de n con respecto de x, que en este caso es x cuadrada menos 1. Si derivo con respecto de x, esto queda 2x. Por lo tanto, la ecuación es exacta. ¿Vale? Muy bien. Ahora tenemos que integrar m de x, y con respecto de x y sumarle una función g de y. Es decir, integrar 2xy con respecto de x y luego le sumamos una función g de y. Pues esto es igual a la integral de 2xy con respecto de x es 2x cuadrada y sobre 2 más g de y. Esto es igual a x cuadrada y más g de y. Bien, entonces. Vamos a derivar ahora con respecto de y vamos a igualar a n de x, y. Entonces, vamos a derivar esto que nos salió con respecto de y. Me va a quedar x cuadrada más la derivada de g con respecto de y esto lo voy a igualar a n de x, y, en este caso x cuadrada menos 1, y voy a despejar g de x, digo g' de y, es igual a x cuadrada menos 1 menos x cuadrada, quiere decir que g' de y es igual a menos 1. Ahora tenemos que integrar lo que nos salió con respecto de y. Este es el paso número 1. Aquí es el paso número 2. Este es el paso número 3. Paso número 4. Integrar g' de y con respecto de y es igual a menos la integral, menos 1 de y. ¿No? La integral de la derivada me resulta g de y, que es igual a menos y. Y ahora voy a sustituir en lo que me haya salido en 2 en este paso. Quiere decir que esto es x cuadrada y menos y igual a una constante, que son la constante de integración. Puedo despejar esto para despejar con respecto de y para encontrar la solución explícita. Entonces, factorizo término común, queda x cuadrada menos 1 igual a c. Entonces, y es igual a c sobre x cuadrada menos 1. Y así queda la solución. Solución general. Muy sencillo. Sencillito. Bien, entonces. Hagamos un ejemplo más. No voy a borrar los pasos para irlos teniendo ahí, irlos siguiendo. A ver. Ejemplo número 2.
tenemos, este está largo, e elevado a la 2y menos y coseno de xy de x más 2xe a la 2y menos x coseno de xy más 2y dy igual a 0. Bien, paso número 1, checar que sea exacta. Paso número 1. Para eso tengo que derivar m con respecto de y. Esta dijimos que es m y este de aquí es n. A ver, la parcial de m con respecto de y es igual a 2e a la 2y menos xy más seno de xy. ¿Estás? Bien. Hay que sacar la parcial de n con respecto de x y esto es igual a como estoy derivando con respecto de x, el 2 y el e a la 2y es constante, quiere decir que esto me queda nada más 2e a la 2y menos, la derivada de coseno es menos seno, entonces aquí es más, con respecto de x me quedaría x seno de xy por y, entonces esta y la voy a poner acá, más 0 porque esta no depende de x, entonces queda así. Como nos queda lo mismo, decimos que esto es exacta. Y si es exacta, podemos seguir con el método. Paso número 2, integrar m con respecto de x y sumarle una función g de y. Entonces, integrar e a la 2y menos y coseno de x, y a esto le vamos a sumar una función g de y. Como el operador integral es lineal, esto lo podemos escribir como e a la 2y por la integral de dx menos y que multiplica a la integral de coseno de x, y con respecto de x más g de y. Bien, pues esto es igual a x e a la 2y menos y que multiplica a la integral de coseno de xy, entonces eso es la integral de coseno de seno, quedaría y seno de xy más g de y. Paso número, este fue el paso número 2. Paso número 3. Derivar con respecto de y e igualar a n de x, y. Entonces vamos a derivar con respecto de y, esto quedaría 2x e a la 2y menos la derivada de seno es coseno, sería menos coseno de x, y
menos seno, estoy derivando con respecto de y, entonces sería menos x seno de xy más la derivada de g de x. Hasta ahí vamos bien, ¿o no? A ver, ¿por qué tengo 3 términos y nada más tengo 2 acá? 2xe a la 2y, menos, ¿por qué lo hice por cadena? No sé qué hice aquí, menos y, estoy integrando derivando con respecto de y, entonces es la derivada de este, que es 1, por la derivada por aquello, entonces es menos seno de xy, más este por la derivada de aquello, que es coseno de x. Sí, sí lo tenía bien, ¿no? Más g, y. Me parece que sí. Pero no me deberían salir 3 términos. A ver, ¿dónde la regué? Ah, claro. Aquí, ¿no? Aquí al hacer la sustitución, debí de haber sacado un 1 sobre y, entonces esta ya no debe aparecer. Sí, todo tiene sentido ahora. Y ya nada más es eso menos coseno de x, y. X coseno de x, y, más g'. Eso sí, eso ya tiene más sentido. Y eso hay que igualarlo a n. Entonces es igual a 2x e a la 2y menos x coseno de xy más 2y. Y despejo g'. Entonces este y este se van, este y este se van, y me queda que g' de y es igual a 2y. Integramos ambos lados, queda la integral de la derivada de y con respecto de y es igual a la integral de 2y con respecto de y. La integral de la derivada es g de y esto es igual a y cuadrada. Sí. Y sustituimos en lo que nos salió en 2. Entonces esto es igual a x e a la 2y menos seno de xy más y cuadrada. Igual a una constante. Aquí pues sería una tarea bastante compleja tratar de derivar y, entonces lo dejamos como solución implícita y ya. A ver, aquí donde yo me equivoqué, nada más recuerden, ¿no? Aquí hay que hacer cambio de variable, ¿no? Para que quede t igual a x, y la derivada, pues ya para ponerlo en forma, tenemos que dividir entre y. Muy bien. Siguiendo los pasos, no debería costarnos mucho trabajo hacer las soluciones. Donde nos podría costar un poco, como en todas las ecuaciones diferenciales, pues sería en darnos cuenta, más bien
de integrar las funciones que me van saliendo. Todo lo demás, pues nada más es usar el teorema para checar que es exacta, y en caso de serlo, pues ir aplicando los pasitos.